Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y sobre todo, grandes aprendizajes. Hoy mi invitado es Toni Roldán, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en Política Económica en la Universidad de Columbia y otro en la London School of Economics. Toni es el director del Centro de Política Económica de SADE, SADECPOL, y fue diputado en el Congreso desde 2016 hasta 2019, donde ejerció como portavoz de Economía y secretario de Programas y Áreas Sectoriales de Ciudadanos. No olvides que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com recibirás, además de los episodios, una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en www.intercambio-iónico.com. Y hoy, además, quiero recomendarte Raudamatic, la newsletter sobre inteligencia artificial más completa en español. Las noticias más relevantes de lunes a viernes en tu email. Entra en raudamatic.rauda.ai y suscríbete. Bueno, primero, poder tenerte aquí es un placer. O sea, además con tiempo y sin límite. Y la verdad es que espero que esta conversación pueda aportar ideas, ¿no? Ideas positivas de que España puede afrontar un futuro con ideas optimistas, ¿no? El libro Un país posible, que publicaste junto a Jorge Galindo, Lucas Gortázar y Teresa Regala, me ha gustado mucho y además yo creo que nos ayudará a ordenar un poquito la conversación. Pero antes me gustaría indagar un poco sobre ti, ¿vale? Sacar un poquito así, cosas más personales quizá, pero creo que el año pasado cumpliste 40 y habrás tenido una carrera académica impresionante, luego además has sido diputado en un momento clave de la política española, te has metido en mil ajos interesantes, pero cuando llegan los 40 es como que pues a todos nos da por leer El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, si no te compras un deportivo. Es como, el cuerpo como que pide tener un propósito como mejor definido, ¿no? Al final, algo que te ayude a seguir adelante. Y me encantaría saber cuál es tu propósito ahora o cuáles son tus objetivos ahora. Qué pregunta más difícil. A ver, todos estamos pasando la crisis de los 40 y tratamos de camuflarla de muchas maneras diferentes, ¿no? Y con mis amigos lo comentamos mucho. Yo en mi caso, a mí me ha pasado algo un poco extraño, ¿no? Como dices, yo tuve llegué muy rápido a lo que quería, ¿no? O sea, a mí, cuando en el momento en que estaba sentado en el año 2016 con Jordi Sevilla negociando y con Luis Garicano y con Manolo de la Rocha, que ahora es el jefe de la Oficina Económica del Presidente, pues escribiendo de mi puño y letra el acuerdo de un gobierno para España, pues yo que acababa de aterrizar de Londres, ya 10 años fuera de España, y para mí era, ¿sabes? De pronto estaba catapultado, y me decían, ¿no? Los colegas, hostia, yo llevo toda la vida aquí y he hecho 200.000 papeles y nunca he tenido capacidad de influir tanto, ¿no? Y luego desde el Congreso y los 2 acuerdos de gobierno que hicimos y los 2 presupuestos generales del Estado. O sea, que he tenido de alguna manera mucha suerte en el sentido de que pudimos influir en policy, ¿no? Yo toda la vida preparándome para hacer políticas públicas y hacer diseño de políticas y me dieron muchísimo espacio, muchísima libertad. En el Congreso teníamos unos equipos increíbles y tuvimos muchísimo acceso para hacer cosas. Después terminó menos bien de lo que a algunos nos hubiera gustado, ¿no? Y con menos capacidad de impacto, pero y de alguna manera he recuperado un poco la parte más académica y más reflexiva quizás, ¿no? O sea, me lancé muy de cabeza, interrumpí el doctorado para hacer esta locura. Todos los amigos y mayores y referentes a los que pregunté me dijeron, ni se te ocurra, tienes que acabar, este es el mejor sitio del mundo, con el mejor supervisor. Es que no, yo quiero lanzarme porque es lo que me apetece. Y ahora alguna vez estoy rehaciendo el camino, pues la manera en que lo veo es que hay diferentes... Yo decidí hacer un corte de pronto a mi carrera, pero luego siempre puedes volver y acabas encontrando. Entonces, y donde encuentro más satisfacción, o desde luego donde la he encontrado los últimos 4 o 5 años desde que he dejado la política, es en
en la parte más reflexiva, ¿no? Y más intelectual y menos de instant reward, ¿no? De no busco el reconocimiento tan inmediato, seguramente porque he tenido mucho y entonces... Mucha dopamina, ¿no? Sí, y entonces pienso, hostia, pues, realmente me da más satisfacción hacer un esfuerzo muy más de largo plazo, que creo que es una contribución importante, y seguro que luego hablaremos de alguno de los papers, y pensar que... Y de alguna manera me veo más así, ¿no? Y lo que me pasa es que cada vez me veo menos, o sea, veo más dificultades o me veo más alejado. Me dices, sí, me enrollo mucho. No, dale, Y me veo más alejado de la... O sea, me cuesta más... imaginarme en el mundo político puro de la batalla del barro, ¿no? Tengo un amigo que decía que había sido candidato a presidente del gobierno en Chile, fue mentor mío en la London School y ministro de Finanzas con Bachelet, Andrés Velasco, que me decía, no, mira, no pasa nada, porque en la política tú te vas 5 años y después vuelves y no ha cambiado nada. Y siguen las peleas iguales. Igual algún día decido volver. Pero desde luego sí que tengo a largo plazo una motivación muy profunda de participar de lo público, ¿no? De una dimensión política muy fuerte desde pequeño, ¿no? Entonces ahí sí que seguramente eso queda por alguna parte. ¿Y eso de dónde empezó? ¿Cómo lo tenías tan claro desde pequeño? Pues mira, yo he vivido en un entorno muy, muy político desde niño, ¿no? Y también, o sea, mis padres ambos son profesores de economía y eran súper de izquierdas y estuvieron muy metidos en política desde, ¿no? Y desde la economía los dos, ¿no? O sea, y probablemente, y tuve unos entornos en mi casa en los que pues era de lo que se hablaba, o sea, y tuve la suerte de estar expuesto a gente muy interesante y de alguna manera pues lo he mamado desde casa y son las cosas que me interesan genuinamente. O sea, si no hiciera lo que hago o leyera lo que leo en mi trabajo, lo haría en mi tiempo libre. O sea, Sí. Eso es un problema también porque luego es muy difícil desconectar, ¿no? Y entonces vas un poco acelerado todo el tiempo y no acabas de encontrar el límite entre lo que... entre tu vida y... Pero bueno... Si lo pones encima de la mesa es positivo, ¿no? El good total. problem to have, sí. Es como... Al final es lo de poder encontrar pronto cuál es tu camino. Eso es una ventaja muy buena, ¿no? Sí, hay una intersección entre la parte emprendedora con la parte más reflexiva y de investigación con la parte política, donde hay mucho camino por recorrer, ¿no? En la conjunción entre lo privado, que tú conoces muy bien, y cómo usar desde fuera, intentar cambiar las cosas desde fuera, ¿no? O sea, ahora veo mucho potencial también por las skills, ¿no? de tratar de mover a gente hacia una dirección. Creo que hay espacio para hacer más cosas del sector privado de las que se hacen, ¿no? Con impacto social y en la frontera, pero influyendo mucho en el sector público. Y sobre tus padres, si tuvieras que elegir una lección clave, ¿cuál sería? Puede ser de uno o del otro. Yo diría que una pasión por la vida enorme, ¿no? Por todo, por el conocimiento, por la diversión, por la cultura, han sido siempre personas muy optimistas, muy, muy vividoras en el buen sentido de la palabra, ¿no? Muy entusiasmadas con la vida, muy conectadas con el mundo que les rodea, ¿no? Y eso es probablemente lo que... Yo perdí a mi padre muy pronto, ¿no? Entonces... pero mi madre ha sido siempre así también, ¿no? Una persona extraordinariamente fuerte y con un optimismo vital enorme, ¿no? Sí, a veces pasa. Yo también perdí a mi padre, yo creo que en una edad parecida. Y es verdad que a veces piensas que tiene ese punto de que hay como... de que tienes más energía persiguiendo algo, ¿no? Como es algo que, bueno, pues se muere en el momento en el que tú admiras más a alguien, pues siempre lo tienes ahí, siempre estás persiguiendo algo. Tiene muchas cosas malas eso, pero tiene otra parte como de energía que no se acaba, ¿no? Y al final dices, yo puedo estar persiguiendo esto. Si lo aprovechas por la parte buena, tiene esa parte. Es muy interesante eso. O sea, yo creo que hay una parte mala de eso que es... que te equivoques entre lo que tú realmente quieres y lo que crees que le gustaría a él que fueras, ¿no? Hay muchas malísimas. Yo estaba intentando como destacar la que dices, bueno, hay algo positivo en todo esto, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que además tienes como que
encontrar cuáles son esas malas y ir apartándolas para quedarte con alguna positiva. Sobre todo para no tratar de emular un fantasma, ¿no? Sí, totalmente. Porque es imposible, además. Y es una persona que ya no está y que no vas a poder... que tiene otra vida, no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces, intentar... Eso es peligroso. Pero también es importante identificarlo. Pero yo estoy de acuerdo que te da de alguna manera una fuerza y una libertad para pelear, o unas ganas muy, muy profundas de intentar mostrar que tú también puedes hacer cosas, ¿no? Sí. Oye, pues vamos a arrancar con el diagnóstico un poco del paciente que tenemos hoy, que es España, básicamente. Y antes de hablar de soluciones, pues voy a leer algunos datos, algunas citas del libro que yo creo que pueden ayudar pues, a darle el contexto a la situación, básicamente, ¿no? Voy a empezar con algunas citas. España tiene en 2023 la misma renta real per cápita que en 2005, mientras que otros países de nuestro entorno son mucho más ricos que entonces. En 2022, la renta per cápita en España era un 17% inferior a la de la Unión Económica y Monetaria, mientras que en 2005 era un 9% inferior. Volviendo un poco a 2005, en esos años España crecía a todo trapo, eran los años de la España va bien. Se construían aquí cerca de 2/3 de las viviendas que se erigían en toda la Unión Europea, que es una barbaridad, gracias a una burbuja crediticia hinchada año tras año desde nuestra entrada en el euro. Y llega la crisis demostrando la debilidad un poco de dicho crecimiento, ¿no? Y último punto es que la idea fundacional del euro era precisamente la contraria, eliminar la palanca fácil de la devaluación monetaria para que los países del sur, generalmente con instituciones más disfuncionales y sobre todo con baja productividad, se vieran obligados a realizar los ajustes institucionales y de capital humano necesarios para cimentar mejor sus economías y avanzar así hacia la convergencia en crecimiento y productividad. Sin embargo, los datos muestran que no ha sucedido, ¿no? Vamos sobre el reto principal, que es el de la productividad. Vamos a intentar entenderlo bien y descomponerlo un poco. O sea, primero, ¿cómo explicas tú la productividad y cómo se mide? A ver, esa es la pregunta del millón, ¿no? Tenemos a Draghi con un informe de 400 páginas intentando solucionar este problema. A ver, lo primero, o sea, como tú has dicho, ¿no? Hay una trayectoria durante muchos años, desde el casi prefranquismo, de convergencia económica con la Unión. O sea, realmente es un caso de éxito sin paliativos el de España, ¿no? De crecimiento económico y de catch-up, ¿no? De acercamiento a la renta media europea durante tantos años. Y después viene el gran crash del 2008 y entonces empezamos una trayectoria divergente, ¿no? Como tú estabas contando. Entonces, y eso es divergente respecto al resto de países de la Unión Europea, a la media. Si lo comparas con, por ejemplo, el grupo de países del este, con Estonia, Hungría, etcétera, Polonia, la trayectoria divergente es todavía más rápida. En algunos de estos ya nos han alcanzado en renta per cápita, pero en el ritmo, si persiste el ritmo de crecimiento en el que están, probablemente estarán pues, en todos los $60.000 y estarán pues un 15 o 20% por encima dentro en 2040. Entonces, es una trayectoria preocupante desde una perspectiva histórica, ¿no? Como tú dices, a la Unión Monetaria de lo que se trataba era decir, ahora ya te quito esta pata monetaria y entonces tú ya no puedes hacer una devaluación, tú lo que vas a tener que hacer es reformas. ¿Qué pasa? Que y esto ha pasado y está muy, muy relacionado con el tema de los fondos europeos, ¿no? De los Next Generation EU, que seguramente también hablaremos, pero ahí hay un problema esencial de economía política en Europa, ¿no? Todos los que yo hice el stage en la Comisión Europea y trabajé en el Parlamento Europeo una época y 4 años en Bruselas. Hay estos country specific recommendations, ¿no? Que todos los años te recuerdan, ahora lo hablaremos, ¿no? De las causas de los problemas de productividad de la economía española y tal. ¿Cómo puede ser que están identificados y reidentificados? Nosotros lo escribimos en el libro, pero no hay nada particularmente novedoso respecto a los retos de productividad. Cada año, desde hace 30 años, sabemos que pues, tenemos una economía demasiado sesgada hacia los servicios, ¿no? Y los servicios tienden a ser de menor valor añadido, tienes poca industria productiva. Tienes un conocimiento
medio o un nivel de educación más bien bajo. Tienes un mercado laboral con una formación probablemente no suficientemente adecuada. Tienes una regulación laboral que penaliza la estabilidad y, por tanto, la acumulación de capital humano en las empresas, ¿no? Y hay bastante evidencia que te muestra esto. Tienes empresas muy pequeñas. No es que seamos menos productivos que los alemanes, que tenemos un número de empresas pequeñas mucho más grande y de empresas grandes menor, ¿no? Y por tanto, tenemos un problema de tamaño de empresa que también está asociado a algunas regulaciones que existen. Tenemos un problema de unidad de mercado también, ¿no? Pues muchas empresas a lo mejor les gustaría crecer, pero dicen, hostia, qué lío, hay tantas regulaciones en España que... Entonces, todo esto afecta al crecimiento de la productividad. El foco que ponemos en el libro, clarísimamente, y no es porque sea la única causa, pero es porque creemos que es la más importante, es el argumento del conocimiento del capital humano, ¿no? Y decimos, oye, aquí vives en la economía del conocimiento y tienes un early dropout, ¿no? Un abandono escolar temprano que está entre los más altos de la Unión Europea, que luego está asociado a unos niveles de temporalidad muy altos, ¿no? Tienes baja formación, por tanto, empleos de peor calidad, y luego además eso está asociado a tasas de desempleo de larga duración muy altas, es muy difícil de recuperar, luego tiene costes en términos de sector público y costes sociales, de sostenimiento de esas rentas, etcétera. Luego tienes, si subes un nivel, tienes unas políticas activas que históricamente han sido un desastre, todas las evaluaciones experimentales que se han hecho sobre programas de políticas activas, lo único que muestran es que básicamente no han sido, hubo una evaluación de la IREF hace 5 años, que lo único que demuestra básicamente es que te gastas alrededor de 6.000 millones al año que no sirven para reemplear a los trabajadores, ¿no? Estás dando formaciones que no son las que necesitan los trabajadores, sino que son más bien las que necesitan los sindicatos, porque durante muchos años han ofrecido... Era la manera de financiar las políticas activas, una parte de la actividad importante de los sindicatos, ¿no? Luego, si subes un escalón más en la universidad, tienes unas universidades que básicamente no compiten internacionalmente, donde la excelencia no se premia. Ahora hemos tenido una reforma universitaria, que si quieres luego hablaremos un poquito más, que lo que ha hecho es mejorar algo la estabilidad, porque también era muy precaria la universidad, aunque se piense que no. Tienes algunos funcionarios, pero tienes mucha gente que está en contratos ultra precarios, de rotación y tal, lo que han hecho es hacerlos, pero más estables, pero no con criterios de excelencia, ¿no? Entonces, no publicamos niveles de donde deberíamos publicar y, por tanto, tampoco hay patentes derivadas. Tenemos un índice de patentes en los sectores prioritarios bajísimo. Bueno, claro, si subes un nivel y ya no comparas con la Unión Europea y te pones a comparar con Estados Unidos, que es lo que hace el informe Draghi, entonces la foto es todavía mucho más catastrófica, porque lo que cuenta Draghi es el desacople en términos de productividad, de crecimiento y de renta per cápita de Europa, overall, sí, con Estados Unidos. Entonces, claro, si nosotros estamos cayendo en Europa, pues la comparación con Estados Unidos todavía nos deja muchísimo peor, ¿no? Entonces, el foco, como te digo, hay muchas causas, es un concepto muy elusivo el de la productividad y maneras de medirlo, pero en general, claro, ahora nos enfrentamos a un nuevo periodo en el que ya no podrás ofrecer crecimiento y, por tanto, renta per cápita a través del crecimiento demográfico, porque vas a tener una reducción por el envejecimiento de la cantidad de gente que hay, digamos, que sostiene la pirámide en la que se sustenta el sistema, ¿no? Entonces, claro, tendrás que mejorar en productividad, porque si sigues sin crecimiento demográfico, no podrás sostener el estado del bienestar que quieres tener y los servicios que queremos tener. Si a eso le añades el gasto en defensa que quieres tener, el gasto en envejecimiento y pensiones, que además nos comprometemos y decidimos ponernos una venda en los ojos para no, pues entonces se convierte en un problema gordo, que es la alarma grande que manda Draghi también, ya no de productividad, sino de sostenimiento del sistema en el que vivimos. Si eso lo combinas, ya me callo, con un mundo en el que ya no tienes bienes baratos para importar de China, en el que ya no tienes energía barata para traer de Rusia, y con una, digamos, aumento del proteccionismo internacional y una bajada del comercio, que ha sido una gran fuente de crecimiento, pues entonces estás en un panorama bastante poco optimista, ¿no? O favorable. ¿Y qué se puede hacer, sobre todo respecto al tema, o sea, por entrar de uno en uno en los temas, el tema del conocimiento? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál puede ser como
las acciones que más impacto puedan tener ahí. Porque está el tema de los docentes, está el tema de la universidad. Bueno, hay muchísimas cosas, pero por tocar algunas que veas como que mira, tienen más sentido, ¿no? Para mí hay un tema central, y esto hay muchísima evidencia al respecto, que es el de los docentes que tú estás mencionando en la educación, ¿no? Dices, bueno, aquí lo que sabemos de los modelos de más éxito, tanto de Corea del Sur como de Finlandia, como otros modelos diferentes, como Portugal, etcétera, que han mejorado en los últimos tiempos, la clave es generar los incentivos adecuados para que la mejor gente posible entre a ser la que se pasa el día dentro de la clase interactuando con los chavales, ¿no? Que esos sean... Entonces, los incentivos en España han sido muy malos en términos de carrera, de objetivos de la carrera profesional docente, en términos de motivación durante la carrera, de premiar a los buenos, ¿no? De que tú tengas alguna trayectoria para algún peer review, algunas personas que te den feedback, alguna manera de progresar diferente a la de los demás, y reconocimientos y rewards que funcionen mejor, ¿no? Aparte de que tú puedes ser la persona más absolutamente, digamos, motivada de manera natural y entregada a la causa y tal. Los incentivos están ahí. Pero entonces ahí hay se ha hablado mucho esto del MIR docente y de maneras de intentar mejorar la atracción de... Después, nosotros hemos hecho un experimento muy bonito que en muchos países está siendo la política estrella para dar un push fuerte a la educación, sobre todo en términos igualadores, ¿no? De no dejar a tanta gente atrás, pero que también se puede ver desde el punto de vista de la excelencia, si quieres, y es desde luego, en Asia, por ejemplo, es como lo ven más, que es todo este mundo del refuerzo educativo y demás, ¿no? Cada vez, y esto con temas de IA generativa y demás, se pueden hacer cosas, se están haciendo cada vez más, hay más productos en el mercado, en el que nosotros lo mostramos en un experimento, que seguramente luego comentaremos, pero que básicamente lo que hacíamos era... Sí, lo comentamos, si quieres, o sea, de mentores, ¿no? Sí, exacto. El experimento de mentores donde aleatorizábamos un refuerzo educativo de un tutor para 2 personas durante 8 semanas después de clase, con chavales de 9 a 13 años. De entornos muy vulnerables, más del 50% de inmigración, en barrios de Ciutat Bella, en Vallecas, y no, en solamente un tratamiento que eran, pues eso, alrededor de 24 horas, pues 8 semanas, pues eso, dos veces o 3 por semana, etcétera, teníamos unos resultados de mejoras de matemáticas de más del 30% en los alumnos del grupo de tratamiento, y luego una reducción de la repetición escolar del 70%. Es verdad que era un grupo, una muestra pequeña, ¿no? Pero claro, ahora tienes maneras de identificar y de personalizar mucho más la educación, y eso es clave, pues entonces puedes adaptarte al nivel, ¿no? Y a lo mejor con grupos se puede hacer. Nosotros lo hemos probado online, 100% online. Si lo haces con grupos de 3, 4 personas puede funcionar igual. Nosotros lo hicimos con 2. Hemos hecho un experimento con Navarra en el que con 3 parece que los resultados son bastante parecidos. Por lo tanto, invertir, digo, aquí hay mucho debate, pero también aquí hay un mensaje importante que yo creo que es relevante para todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es en economía, aunque mucha gente no lo sepa, hay unas cosas que funcionan y unas cosas que no. Esto no es un chico que tiene unas ideas y una ideología y va a contarla por los sitios y tal, ¿no? Digo, seguro que los oyentes de tu podcast esto lo saben, pero hace 30 años hay una revolución empírica en economía donde se hacen experimentos, como con las vacunas, donde se hacen esto que se llaman randomized control trials, donde se asignan tratamientos de manera aleatoria para ver los efectos causales que tienen las diferentes políticas públicas. Y hay una evidencia muy sustancial sobre muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que y esa es la manera en que tenemos que cambiar para empezar a pensar en esos términos en políticas públicas en España. Claro. Es decir, bueno, pues si la reducción del tamaño de clase sabemos que es muy, 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 muy cara y que los efectos son mínimos, pues a lo mejor invirtamos en lo que parece que es mucho más barato, acotado a las personas que más lo necesitan y con los retornos en términos de aprendizaje mucho mayores, pues como por ejemplo las tutorías, ¿no? Después, en el ámbito del conocimiento hay cambios muy, muy importantes en el ámbito universitario y todo esto. Antes he mencionado algunos, ¿no? Tú ahora mismo, y aquí hay 2 ejemplos, quizás por decirte algo muy concreto, hay 2 ejemplos en España que funcionan muy bien. Uno es Ikerbasque y otro es ICREA. Tú lo que quieres es poder premiar a los buenos, ¿no? Hay un problema gordo en la universidad, que es que los que están dentro y los que lo hacen mal no tienen ningún interés en que cambie. Porque entonces, si tú de pronto empiezas a exigir que haya publicaciones revisadas de verdad, internacionalmente reconocidas, y las empiezas a premiar,
Digo, no tiene que ser ese el único criterio, ¿eh? Pues sí, puede pero a haber veces se sesga hacia la parte de investigación cuando el aprendizaje o la enseñanza tiene que estar también evaluada. Tienes que tener un track seguramente de enseñanza y otro de investigación, pero que la investigación sea de verdad. Entonces, hay unas maneras de superar estos problemas de economía política que cuesta tanto reformar la universidad y que hay informes de, lo que tenemos que hacer es... pero no se hace, porque los que están dentro no quieren que se haga, ¿no? Y una manera de hacerlo es sobrepasar esos problemas de economía política poniendo una especie de top-up y premiar a los que lo hacen bien. Dices, oye, pues ¿qué hacen los de ICREA? Pues dicen, tienes este dinero extra, entonces para el que tenga más publicaciones, para el que tenga más impacto investigador, pues vamos a tener más financiación, entonces no nos vamos a quitar al resto, pero vamos a añadir y premiar a los buenos. Y de esta manera también identificas, gente que hay un investigador fantástico en la Universidad de Albacete, yo tengo una idea, o de Mallorca, que tiene una idea brillante y que de pronto pues su departamento puede crecer de manera... Pero claro, si no tiene ninguna recompensa por el trabajo que hace y no hay diferenciación y no hay incentivos, es poco probable que... Pues hay un problema de conexión con el sector privado, que es otro mundo enorme. Bueno, es uno de los melones grandes, ¿no? Al final, todo el tema de... O sea, lo vivimos mucho nosotros con toda la parte de programación, con toda la parte que en el fondo siempre hay dificultad para contratar programadores, ¿no? Entonces todavía estamos en esas, ¿no? Cuando llevamos, pues yo llevo desde el 2015, 14 contratando programadores y sigue siendo igual de difícil desde entonces, ¿no? Entonces además es que hay un reto, o sea, ahora llega la inteligencia artificial y parece que, bueno, pues siempre está la perspectiva, la hipótesis de quien dice que la inteligencia artificial lo que va a hacer es hacer más productivos a los programadores, entonces va a haber menos, no vas a necesitar menos. Pero esa perspectiva probablemente no sea la real, porque al final lo que va a suponer la inteligencia artificial es que puedas hacer software para más cosas, puedes generar más servicios, más aplicaciones. Al final lo que va a ocurrir es que vas a necesitar todavía más programadores, ¿no? Entonces eso lo estamos viviendo y sigue sin haber esa conexión que realmente haga aprovechar pues la formación profesional. O sea, hay muchas maneras en las que puedes formar a la gente en eso, ¿no? Y además no tienen que ser todos ingenieros de software. O sea, puede haber distintas cosas, más especialistas en algo, menos especialistas en otra cosa. O sea, al final hay un montón de tipos. En el libro hablamos un poco, y de hecho estamos en un proyecto muy bonito ahora con una comunidad autónoma que no puedo contar demasiado, pero en el que la idea es testar experimentalmente los efectos en el mercado laboral que tiene con colectivos más bien vulnerables, bootcamps muy intensivos. Hay bootcamps de 2 meses. Cortos en los que haces a lo mejor no va a ser para aprender Python super nivel top, pero a lo mejor para hacer digital marketing o para hacer, ¿sabes? Trabajos en vulnerables. Se piensa que en España ahora no se usa este término, pero tienes alrededor de 1 millón de ninis, ¿no? Claro, son gente joven que son nativos digitales, sabes que tienes el desempleo juvenil más alto de Europa, y a estos a lo mejor simplemente una formación muy corta ofrecida, digo, el bien público que estás aportando en términos de savings a futuro, si inviertes ahora en esos chavales para hacer una formación que en ningún caso van a hacer una carrera de computer science o de físicas o de... Pero este tipo de... yo las veo no solo evidente, ¿no?, como política de formación normal, pero también como política social, en el sentido de que hay una salida gigantesca, bueno, tantas veces dicha, ¿no? No macheada de tienes este paro gigante y por otro lado tienes una demanda en las empresas que no se cubre, que tú sufres en tu propia carne, pero creo que esa es una vía clarísima, ¿no? Repensar la educación. Yo estoy en ESADE y el cambio va claramente en esa dirección, ¿no? Es decir, vamos a hacer formaciones mucho más pensando en el mercado laboral que se viene, ¿no? Y eso requiere una dimensión de soft skills y demás, pero también una formación tecnológica mucho más potente. Sí. Y luego una educación que, bueno, pues que no será X años y ya está, ¿no? Tendrás que hacer formaciones diferentes en distintas partes de tu vida, tendrás que trabajar en distintos sitios, al final se va a atomizar todo mucho, o debería ir por ahí, ¿no? Así es. Otro factor clave es el de los sectores de bajo valor añadido, o sea, el cómo podemos conseguir que se monten más empresas de tecnología, ¿no? Al final hay una cosa que yo creo que la saqué del libro que decíais, de las 50 empresas mundiales más importantes medidas por capitalización bursátil a inicios de 2023, una lista que ahora está dominada por grandes tecnologías, Europa solo tiene una, ¿no? Entonces, al final, ¿qué podemos hacer para hacer esto, ¿no? Porque aquí, bueno, luego si quieres comento un poco, pero yo creo que
que al final hay mucho a veces de invertir en I+D, que las empresas grandes inviertan en I+D, pero yo creo que a las empresas grandes les cuesta innovar en realidad. O sea, yo creo que hay algo que funcionaría mejor, que es fomentar que se monten más empresas, ¿no? Más emprendimiento, más trabajo en ese aspecto, ¿no? No sé cómo lo ves. Pues sí, a ver, de esto seguramente sabes tú más que yo, pero yo creo que hay una dimensión central, que es generar el entorno adecuado para que eso suceda, ¿no? En economía tienes ahora se ha puesto de moda esto de la política industrial, ¿no? Entonces tienes una manera de ver la política industrial que es muy intervencionista, en el que dices, oye, lo que tenemos que hacer aquí es apostar pues por un sector. Esto lo podemos llamar política industrial vertical, ¿no? Dices, oye, yo soy elegir una cosa, ¿no? Yo soy un policy maker y lo que creo es que el futuro va, pues eso, por la IA generativa, y además tenemos que hacer nanotecnología y lo que sea, ¿no? Entonces tú decides. Y hay una visión que yo he sido más militante siempre, que es una política industrial más horizontal, ¿no? Que es generar, digamos, bienes públicos comunes. Sí, el caldo de cultivo para que surja solo. ¿Cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, tienes el DARPA americano, en el que tienes una gran agencia que de manera competitiva asigna fondos masivos del sector público a aquellos proyectos que consideran... Bueno, pero algo tienen que elegir ahí también, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho tiene una estrategia. Ahí estaba más asociado... Es pasta limitada al final, la verdad que... Sí, ahí digamos, tienes... estaba más enfocado en el mundo de la defensa, ¿no? Sí. Tú aquí puedes decir, oye, pues queremos apostar más por un área, Pero lo que te iba a decir es que lo que hemos descubierto en los últimos tiempos es que, claro, hemos sido muy naif en Europa con todo esto, ¿no? Entonces, en los otros países han invertido masivamente en grandes tecnologías y nos han pasado por delante, y ahora es muy poco probable que podamos liderar en industrias clave, pues como los vehículos eléctricos o como las baterías o como tantas otras cosas, que los otros han jugado en un terreno de juego con ventaja que está inclinado a su favor, ¿no? Entonces, el cambio, digamos, de reflexión que estamos haciendo en Europa, y claramente refleja el informe Draghi y también la última Comisión Europea, y es un planteamiento de decir, bueno, vamos a hacer más intervencionismo, esto de decir que vamos a financiar, bueno, pues eso, un entorno competitivo, garantizar la competencia a tope, que no haya grandes campeones, que no se elija a dedo. A lo mejor es una estrategia que te deja sin ninguna empresa grande en el mundo, en ningún sector, y particularmente en el ámbito de la tech y las telecoms y de todo esto, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un cambio en el que yo cada vez soy más partidario, pero que tiene que garantizar una serie de criterios en el que tenemos muchas experiencias en el pasado de política industrial vertical que han ido muy mal, ¿no? En Japón con las aerolíneas. O sea, ahí hay que establecer, bueno, pues ver maneras en que funcione. Un modelo es este del DARPA, en el que tienes una mezcla de entrepreneurs con científicos y unos paneles para intentar, y muchísimo más dinero. Hay una parte... Hay muchísimos fracasos en realidad. Exacto. Que yo creo que lo que a veces nos pasa en Europa es el tema del fracaso, ¿no? Que parece que es como, bueno, lo tenemos que pensar todo para que no se líe. Y pues es que si no se lía, no van a salir las cosas que funcionan tampoco, ¿no? Exacto. O sea, hay una parte que es otra parte que aborda también mucho el informe Draghi, que tiene que ver con el venture capital, ¿no? O sea, si hay macheas, a mí este modalidad es la que más me interesa, ¿no? Un poco tipo Israel, ¿no? Estos fondos de match funding en los que reduces el riesgo para las empresas, y el sector público juega un rol mucho más importante. Pero después lo que pasa en Europa y en España es que las pocas empresas que salen se van después al mercado de Estados Unidos, porque tienes un problema gordísimo, que este es el otro gran elefante de la habitación, que es enormemente difícil de cambiar, que es que tienes un caos regulatorio bestia, una fragmentación regulatoria que genera unos costes, digamos, de transacción para las empresas que no les compensa. Tengo el mismo mercado, digo, más o menos de tamaño, 300 millones de tíos, o lo que sea, ¿no? Pues me voy al otro lado, que tengo una norma clara, una ventana única, y no sé, tengo que ir a todos estos países. Y no solo la fragmentación, ¿no? También conceptualmente cómo está definida la regulación, que al final en Estados Unidos, o más el common law, al final es jurisprudencia, se va definiendo poco a poco con lo que ocurre. Aquí parece que tenemos que regular como todo lo que podría pasar. Entonces regulas todo lo que podría pasar, ¿y qué pasa? Que el downside lo has controlado, pero el upside también. Claro. Entonces al final tienes una regulación, y no sé, esto lo comento muchas veces en el podcast, pero es que es algo que no sé, además, porque es verdad que ya forma parte mucho de cómo se construye la ley en Europa, y que al final...
pues con los grandes reguladores que tenemos en Bruselas es como, Sí. es difícil alterar eso, ¿no? Se ha ido la gente más inteligente de todos los países a regular, joder, que son demasiado listos para encontrar ahí. Sí. O sea, al final, no sé, ahí hay que dar una vuelta y Draghi, o sea, en el informe también habla mucho de eso, pero Sí. es verdad que hay un punto como de, no habría que limpiar un poquito la regulación. Igual Sí. es un poco Elon Muskiano, Sí. porque es lo que está diciendo ahora, pero el coger, Sí. oye, vamos a coger todo lo que hay, vamos a empezar a quitar lo que no Sí. tenga sentido, porque Sí. hay tantas cosas. Sí, mira, ahí había un poco ahora que se ha ido este comisario francés, había un poco la visión, digamos, de Breton y un Sí, poco la terrible. visión de Vestager, ¿no? La visión de o sea, la visión de Vestager era más, oye, vamos a regular un poco, vamos a garantizar la competencia, y el otro era, vamos a intervenir mucho. Y vamos a intentar generar grandes campeones, ¿no? Y ahí yo creo que el espacio está somewhere in between. O sea, no puede ser que Estados Unidos innove y nosotros regulemos, ¿no? Eso no es un buen negocio. Sí, Entonces, lo que no. tienes que hacer es permitir favorecer, o sea, tener un consejo científico que decida, oye, todavía podemos ser estratégicos y liderar en estas 4 cosas. Vamos a apostar por esto con unos fondos que tienes que multiplicar. Son los números que habla Draghi, son de varios billion, ¿no? Entonces, si consigues machear, hay una, digo, por romper algo de optimismo a favor de Europa. Mira, yo cuando estuve en teoría esto debería ser una conversación optimista, según hemos dicho al principio. Sí, exacto, no sé si lo estoy pues, consiguiendo. Pero mira, yo cuando llegué a la comisión a hacer el stage, era impensable que tuvieras una emisión conjunta mutualizada de bonos para financiar políticas fiscales comunes, ¿no? Como ha habido como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y estos Next Generation han sido un avance extraordinario en términos de gobernanza europea. De pronto tienes un fiscal tool que estabas buscando, como no tienes presupuesto, en Estados Unidos tienes un magnífico presupuesto federal que te permite hacer todas estas cosas estupendas que estamos diciendo, ¿no? Y jugar a escala, digamos, tío, problema. Sí. Pero nosotros no lo tenemos. Entonces, una manera de hacerlo pues, es emitir deuda compartida y, por tanto, muy fácil o sea, muy poco costosa, para financiar estos bienes públicos estratégicos que consideres, ¿no? Pues puede ser innovación, lo que decíamos, venture capital, puede ser investigación de excelencia. Que digas, oye, mira, en vez de tener estos, a los investigadores que nos estén escuchando lo sufren seguramente todas, hay muy pocos fondos competitivos de verdad para investigación de excelencia, ¿no? Pues ahí multiplicar, o sea, todo lo que sea invertir en conocimiento y en el link entre conocimiento y empresa es donde está la clave, ¿no? Y en reducir las regulaciones. Sí, está claro. Oye, pues después de la productividad, yo creo que el segundo reto fundamental, aunque sea tocarlo un poco para exponerlo, es el tema de las pensiones, ¿no? Que también parece que es algo que no, como nunca se saca, pues no se habla de los datos ni se habla de en qué punto estamos. No sé, ¿cómo crees que hay que enfocar el tema? ¿Cuál tiene que ser el objetivo de las pensiones? Porque... Era otra pregunta muy fácil. Sí, no, una vez estaba en una negociación de gobierno, de acuerdo de gobierno con el PP, y un exministro me dijo, que estaba en la negociación, me dijo, mira, esto es como con como los mamuts, ¿no? Que hay los que había, parece los viejos se comían siempre toda la comida y entonces tenían muy poca descendencia. Y entonces aquí pasa un poco, buen ejemplo. pasa un poco lo mismo, que es que estamos en un sistema. Mira, yo cuando estaba negociando el presupuesto, solamente tenía muy poco más. Una cosa que descubrí, desde que es el moving from university, de irte de la universidad al mundo real, ¿no? Una cosa que descubrí es que tú tienes, cuando negocias un presupuesto general del Estado, tienes muy poquito margen cada año, porque tienes que pagar imagínate, todas las pensiones, todos los sueldos de los funcionarios, y cada año solamente de manera estructural el coste de las pensiones, porque había más pensionistas, porque cada vez va aumentando más el número, y los pensionistas que llegaban, el coste medio de cada pensionista era más grande, solamente por esa evolución se absorbía casi la mitad de lo que yo tenía espacio para gastar, ¿no? O sea, unos 5.000 millones de euros o 6.000, ahora ya debe ser más. Sí, esto evoluciona muy rápido, ¿no? Por tanto,
tenemos un reto grandísimo en el que sabemos, y esto puedes hacer predicciones más optimistas o un poquito menos, o asumir que vas a tener un montón de inmigración que probablemente no vas a tener, o asumir que va a haber más ahorro privado complementario generando unos incentivos, que es lo que un poco intentó hacer Escrivá en su última reforma. Pero lo que hicimos eliminando el IRP, ¿no? Entonces, en la anterior reforma teníamos una cosa que te decía, oye, si tú no entras en el sistema lo suficiente, no puedas gastar demasiado. Tendrías una restricción presupuestaria en la que el gasto solamente podrá aumentar X y por tanto... Pero claro, eso estabas condenando a los pensionistas a que de manera implícita se fuera perdiendo poder adquisitivo su pensión. Entonces, se ha decidido políticamente, por eso es tan complicado, en la mesa del Pacto de Toledo, porque todos los partidos tienen unos incentivos obvios a que eso no cambie, a mantener con el IPC y ignorar y ponerte una venda en los ojos, ignorar que hay una evolución demográfica, que hay cada vez más gente, que esto se va a comer, que sea 16, 17, 18, 19, 20% de nuestro PIB. Y por tanto, eso tiene un coste enorme en un mundo en el que ya tienes, como decía, muy pocos recursos para invertir en todas estas cosas que necesitamos invertir, que es la gente que sostiene. Entonces, si pasas de tener por cada 4 pensionistas un trabajador y pasas por cada 2,5 un trabajador, claro, la presión, eso es 2040, 2050... Tienes el mundo de los baby boomers que luego puede mejorar un poco en el largo plazo, las proyecciones. Bueno, entonces, el drama de esto no es que sepamos, todos lo sabemos, que esto no es sostenible. El problema es cuál es el equilibrio político que te permite hacer una reforma que te permita responder a esto. Porque ya había una reforma que permitía la revalorización de las pensiones controlada y unos indicadores que no solamente incluyan los precios, sino que incluyan demografía, otros factores, crecimiento económico, etc. Pero si tienes a más de la mitad de los votantes de PP y PSOE tienen más de 50 años, es poco probable que consigas ninguna reforma sensata, ¿no? Hay algunas maneras en las que tú puedes mejorar el ahorro. Y yo creo que eso es importante y hay que pensar de manera práctica, más allá del sistema de pensiones. Y luego tienes también el que la gente lo empieza a tener claro, o sea, que no le va a llegar, que entonces también fomentar el ahorro privado, pues al final, o sea, no le va a sonar a la gente de una manera muy rara, porque al final va a decir, oye, es que ya nos lo imaginamos, ¿no? Entonces, si fomentas eso al final, yo creo que sucederá, ¿no? Estará más protegido para poder bajar después. O sea, hay maneras casi behavioral, ¿no? De comportamiento que puedes hacer para que haya más ahorro. Entonces, una, por ejemplo, que han hecho en el Reino Unido es simplificando mucho y mal, pero tú puedes hacer unos sistemas en los que en vez de, o sea, que tengas que hacer opt-out, es decir, por defecto, en la empresa ya te quita lo que sea, lo que definas, un 1% de tu sueldo para un fondo de pensiones automáticamente por ley. Y si tú quieres quitarte, puedes quitarte, hacer opt-out, pero por default, ¿no? Sí. Entonces, hay maneras de ese tipo en las que, a lo mejor eso no es una solución mágica, no hay ninguna mágica, pero cosas que te permitan hacer eso, creo. Y luego yo creo que esto hay muchos amigos que no lo comparten, pero yo creo que está bien plantear el conflicto intergeneracional, en el sentido de que es un conflicto intergeneracional. O sea, total. Por eso ponen ejemplos mamuchos. O sea, realmente, claro, si tú dices, no, es que yo quiero tener mejores políticas de vivienda y quiero que los jóvenes se puedan emancipar para tener hijos y quiero invertir en educación de verdad y pagarle a los profes lo que merecen. Pero la realidad es que cada presupuesto, uno detrás de otro, lo único que nunca jamás baja y solo sube es las pensiones. Es interesante la tasa de sustitución, ¿no? El dato comparado también, porque la tasa de sustitución es el porcentaje sobre lo que cobrabas de salario que puedes mantener, ¿no? Que es el más alto de Europa. Es el más alto de Europa, claro. Eso, yo cuando lo vi, todas las tablas que poníais en el libro, era como el 70% más o menos, y al final, pues no sé, otros sitios como Francia, Alemania están en 50, en 40, en 60. O sea que al final, realmente comparado, estamos en un sitio en el que, bueno, pues tenemos unas pensiones generosas. Esto no se puede decir, porque entonces dices, no. Muy potentes. Entonces, ahí hay un mundo también que hay que pensar y que es una cuestión política a decidir, que es que
tú tienes a lo mejor que tender hacia unas pensiones que no sean tan contributivas. Es decir, tú ahora tienes una pensión que se asocia mucho al salario que has ganado durante tu vida, ¿no? Entonces, de manera progresiva, a lo mejor esto puede ser un pacto social que tú decides hacer. Las pensiones que reciben los ricos van a estar, pero a conciencia, no de manera escondida, sino haciéndolo explícito, van a progresivamente congelarse y las otras van a ir subiendo con el IPC, por ejemplo, o ir subiendo con otros indicadores. Entonces, de alguna manera van a ir convergiendo a lo largo del tiempo, pero tienes una manera de acotar los costes. Bueno, yo soy muy progresista, lo que quiero es reducir, pero algo tienes que hacer, lo que no puedes hacer es taparte los ojos y decir, hay que se lo encuentre el siguiente. Obviamente hay un problema de ciclo político gordísimo en los que yo he sufrido muchísimo en política, ¿no? Que es unos objetivos de ganar las elecciones pasado mañana, pero los problemas gordos de España tienen solo 20 años. Entonces, ¿a quién le importa? Pues a muy pocos, ¿no? Dentro del... Sí, es verdad. Es algo como que los incentivos están mal puestos. El anterior episodio que hicimos del podcast era sobre incentivos en general. Entonces, al final es que aquí es que están mal puestos. O sea, no es y no vas a cambiarlos, pues tienes que cambiar la democracia que tenemos casi, ¿no? Para que pudiese ocurrir, ¿no? Sí, pues al final. Sí. O sea, yo creo que está bien hacer explícitos, o sea, por ejemplo... Pero los datos, por ejemplo, hay muchas cosas que es eso, que hacerlo explícito, dejarlo claro al final, que la gente empieza a darse cuenta de la situación que se va a encontrar, pues al menos la gente empezará a tomar algunas decisiones, ¿no? Y... Sí, lo que pasa es que se manipula mucho. Esto es otro gran debate, ¿no? Que también ha sido una de las cosas que me he dedicado los últimos años, ¿no? Es a entender cómo concienciar a las personas. Yo me he dado cuenta, yo he estado 4 años en la tele contando, haciendo diagnósticos y de hecho en las pensiones me ha pasado. Yo recuerdo, y esta anécdota la he contado más de una vez, ¿no? En la Sexta Noche con Yolanda Díaz, cuando todavía no era vicepresidenta y tal, yo me fui allí a contar los datos y dije, no, es que los problemas de la tasa de sustitución y el número de pensionistas tienes un reto muy importante y eso va a dejar muy pocos recursos a los jóvenes, y expuse el problema porque éramos muy valientes en ese momento. Sí. También teníamos un público más bien joven y teníamos más libertad y menos cargas y más. Y yo, desde luego, en términos de programas, tenía toda la libertad del mundo para decir lo que quería. Y entonces... Pero claro, luego te vino Yolanda y dijo, no, porque las pensionistas que hemos levantado este país, las trabajadoras, ¿qué tal? Tenemos unos derechos. Claro, y es muy difícil luchar contra ese relato. Entonces ya puedes decir datos, ¿no? Pero tienes que construir una relación empática con esta cuestión y verdaderamente explicar... no solo la parte racional, ¿no? Decir, oye, mira, hay algo más, digamos, estamos jugando un poco el país, ¿no? Entonces, pero es muy difícil concienciar. Yo te reconozco que en política me parece dificilísimo girar este debate. Sí. Oye, pues vamos con el siguiente, que tiene que ver, que es el tema de la polarización. O sea, al final me ha encantado una investigación que publicaste, que es, vamos a llamarlo, alineación ideológica, que refleja la polarización en la que viven los políticos en España. Cuéntanos las conclusiones y cómo se os ocurrió plantearlo así. Yo, por cierto, pondré el link en las notas y tal. Muy bien. Pues es un papel que tengo con varios coautores mucho más brillantes que yo. Pero de lo que trata es una pregunta muy relevante, ¿no? Que es, claro, aquí... tenemos cada vez ha avanzado más la ciencia del comportamiento y sabemos que tenemos unos sesgos cognitivos muy importantes en cómo, en primer lugar, elegimos la información que leemos, en cómo la procesamos, en cómo de analíticos somos cuando la leemos. Y lo que descubrimos, y esto no somos los primeros que lo decimos y que lo demostramos en un experimento, es que tendemos a confiar en las redes de confianza más directas, ¿no? En sources que son confiables para ti, ¿no? Y dentro de esos fuentes confiables está los partidos políticos y el arraigo ideológico en los partidos nos convierte muchas veces, nos hace muchas trampas, ¿no? Y nos convierte en irracionales, si quieres, que no, en realidad no tenemos que ser irracional, ¿no? Pues una respuesta de confianza en tu tribu, que a lo mejor en el pasado te permitió
sobrevivir a un ataque de mamut, ¿no? Pero que ahora te puede jugar algunas malas pasadas, ¿no? Entonces lo que hacemos en el experimento es que con 5.000 alcaldes en España mandamos unos correos electrónicos con una información sobre una política pública que es favorable, claramente, netamente y despolitizada para el municipio, ¿no? Hay una investigación que demuestra que si tú mejoras tu página de Wikipedia, vas a mejorar tus ingresos turísticos, las pernotaciones, simplemente añadiendo una foto o algo de información sobre tus festividades locales o lo que sea, ¿no? Y esta información la mandamos a estos 5.000 alcaldes con diferentes personas o organizaciones firmando esa información. Uno es El Mundo, un periódico más bien de derechas, otro es un periódico más bien de izquierdas, una es una think tank más bien de derechas y otro es un think tank más bien de izquierdas, ¿no? Y lo que descubrimos es que no solamente hay una variación política en cómo se procesa y se cambian las creencias alrededor de esa política dependiendo de quién te la envía, siendo exactamente el mismo texto, sino que también cambia la implementación de esa política. La ventaja y lo bonito de este experimento es que podíamos traquear los cambios en Wikipedia, ¿no? Yeah. Y entonces lo que vemos es que la probabilidad de que cambies tu página de Wikipedia es muchísimo más alta si el emisor de la información de esta investigación que contaba es de tu propia cuerda política. Y no hay ningún efecto si no es de tu cuerda política. Y es una política que es netamente beneficiosa. Entonces, bueno, o sea, ¿qué te dice esto? O sea, esto es un ejemplo más, y hay muchos, de que estamos psicológicamente predispuestos capados para conocer. Y eso está muy condicionado por el partisanship, ¿no? Y entonces es muy importante que seamos capaces de identificar esos sesgos, de hacerlos explícitos, de cuestionarnos a nosotros mismos. Para mí, mi labor política central, yo diría, ha sido intentar permanentemente cuestionarme eso, ¿no? Entonces decíamos que no éramos ni de izquierdas ni de derechas y luego normalmente salían todos de derechas en mi partido. Pero lo cierto es que te puede cegar la ideología y cuando estás cegado por la ideología es muy difícil avanzar, ¿no? Y si tienes un mundo en el que a eso le añades unas redes sociales y unos sistemas de información mucho menos jerarquizados en los que tú puedes construirte, pues lo que sea, Teletón y de elegir a todos los fuentes de información que tienes, y los humanos tenemos muy, muy poco interés y encontramos muy poca satisfacción en que nos contradigan nuestros priors, ¿no? Nos gusta, tenemos un sesgo de confirmación, nos gusta confirmar lo que ya pensábamos anteriormente, ¿no? Que nos cuestionen, ya no es solo lo que pensamos, sino lo que somos, porque la religión... Se mezcla con la identidad. Claro, la religión como la ideología son identidad, ¿no? Entonces ya te están... Si de pronto hay algo que te dice, no, pues... Entonces eso estás tocando, es muy difícil de hacerlo cambiar, ¿no? Entonces... No hay una fórmula mágica tampoco para revertir ese proceso, ¿no? En el que cada vez estamos, digamos, en cámaras de eco más diferenciadas. Luego tiene mucho que ver con los medios de comunicación, ¿no? Con cómo están evolucionando. Esto tuvimos un debate con Manuel Muñiz en la entrevista que le hice. Tuvimos ahí un debate con digamos, posiciones algo opuestas, que era, o sea, al final Manuel decía, o sea, está claro que para poder tener un debate público en condiciones necesitas tener unos medios de comunicación pues que sean capaces de hacer fact-check, de ver los hechos, de tener, al menos estar cerca, ¿no? de los hechos. Entonces, al final, el planteamiento de Manuel decía que al final los medios de comunicación tradicionales habían perdido un poco esa capacidad porque los medios de comunicación, digamos, nuevos, digitales, las plataformas digitales, pues jugaban como en ventaja, ¿no? Por la regulación que no tenían, ¿no? Entonces habla un poco de eso. Yo me ponía en el otro lado y claro, mi planteamiento es más que los medios de comunicación tradicionales pues han perdido su modelo de negocio porque ya no gestionan, ya no controlan la distribución, entonces, bueno, no tienen pasta en realidad, no funcionan bien. Entonces, sin tener pasta es muy difícil llegar a la profundidad que hay que llegar para ver si los hechos son de verdad o no.
Y entonces yo veía que el potencial de las plataformas digitales, que aunque no estén llegando a ese punto, pero me da la sensación que la entrada de la inteligencia artificial y esquemas como pues, la Wikipedia o el Community Notes de Twitter, ¿no? O del antiguo Twitter, que al final, según cómo se usa esa tecnología, puedes llegar a conseguir montar cosas que sean capaces de hacer al menos algo cercano a un fact-check que te ayude, ¿no? Entonces yo creo que las plataformas digitales llegarán a un punto en el que pues, podrán llegar a hacer algo similar y mejorar ese debate público, ¿no? Pasar, que yo creo que es una de las grandes problemas de la polarización, es que de repente se ha caído ese pilar, ya nadie se fía de lo que está leyendo ni nadie se fía. Entonces como que se ha perdido un poco eso, ¿no? Entonces Sí. no sé qué opinas. No, es muy ese interesante debate, y muy complejo este debate. A ver, mira, déjame que te hable de dos experimentos muy interesantes sobre esos temas. Hay uno que me encanta, que muestran a un grupo de personas, muestran dos fotografías sobre la participación de la gente creo que es en el speech inaugural de Obama versus el de Trump, ¿no? Que había esa foto grande en Washington, ¿no? Sí. En la que... Y entonces, y le preguntaba a las personas en cuál había más gente, ¿no? Y entonces, es una pregunta que no puede ser más factual, ¿no? En una se veía clarísimo que había mucha más gente que en la otra, ¿no? No es una cosa había que... duda. No había duda. Y los republicanos masivamente veían más gente en la que ellos ya sabían que había sido la de Trump, porque es la que se había distribuido en redes, porque fue completamente viral y había muchos checks de conocimiento previo, ¿no? Deja que te hable de otro experimento. Hay otro que también muestra mucho esta tribalidad, como somos uno de los originales de esta digamos, teorización sobre la polarización y sobre las tribus y la identidad y todo esto, que es este experimento de Techfeld, en el que en los finales de los 60, finales de los 60, pone a dos grupos de chavales y le dice, no, mira, y les enseña un cuadro de Kandinsky y otro de Paul Klee. Y les dice, tú eres del grupo Klee y tú eres del grupo de Kandinsky. Y les veía funcionar antes y después de eso, ¿no? Y las dinámicas grupales y luego les mezcla normal para hacer todo, ¿no? Pero todos generan unas dinámicas. Entonces, es muy difícil solventar ese problema, ¿no? Es un problema deeply ingrained, ¿no? Entonces, respecto a los medios de comunicación, yo creo que, como tú dices, tienen un problema de dinero, pero yo diría que tienen la capacidad de hacer una información de altísima calidad. Y yo, en esa discusión que tenías con Muñiz, probablemente estoy más de acuerdo con Muñiz, en el sentido de que sí que pienso que tienes que tener una jerarquía del conocimiento. O sea, de alguna manera, Project Syndicate o The Economist o editoriales donde pueden tener algún sesgo ideológico hacia un lado o hacia el otro, pero donde hay unos procesos editoriales muy contrastados, donde hay gente muy potente, muy filtrada escribiendo, te permiten reducir el ruido, porque si no, ¿cómo diferencias a un tipo listo? Sí. Yo entiendo que hay, lógicamente, ¿no?, plataformas maravillosas como Wikipedia que mejoran el conocimiento de la humanidad, ¿no? Pero para la información del day-to-day es muy difícil. Luego hay otra cosa que es muy preocupante en este mundo, que yo lo he sufrido en política clarísimo, ¿no? Yo, al principio, cuando empecé de portavoz, mi mandato era salir en los medios, porque para eso eres el maldito portavoz de un partido político. Tu trabajo. Entonces, yo iba ahí y decía, no, porque introducía todos los matices, probablemente más que nadie. Me pasaba 3 días preparando un discurso. Decía, no, porque por un lado pues tenemos estas evidencias que nos dicen esto y por otro lado tenemos estas otras evidencias. Entonces, ¿qué políticas? Hombre, pues no estamos seguros. Wikipedia, pero tenemos una política que puede ser esta, pero tiene estas... Jamás aparecía en ni un solo medio. Con lo cual, claramente iba a perder mi trabajo. Pues aparecía, Tony Cantó y decía, zasca, no, sois unos cabrones porque... lo que sea, ¿no? Unos vendidos y vais a romper España y tal, ¿no? Hay esta máxima del periodismo americano que se llama if it bleeds, it leads, ¿no? O sea, los medios, y esto lo ves ahora en la nueva versión de Twitter que ha construido Trump, ¿no? Digo Trump, Musk. Trump se ha hecho su otra. Y se ha hecho su otra, pero que
la viralidad, el click, todo esto está muy condicionado por todas estas dinámicas que nos gusta generar polarización y están tocando mecanismos psicológicos. Entonces, claro, mi incentivo con el tiempo en el Parlamento era permanentemente a simplificar más y a polarizar más con el de enfrente. Entonces, al final, después de 3 años en el Parlamento, aparecía muy a menudo en las noticias, sabía que tenía 10 segundos y que el clip que me iban a coger no iba a ser en el cual realmente estaba ofreciendo el dato más sofisticado y más original. En ningún caso. Era siempre cuando yo destacaba, o sea, subía el discurso hacia una dimensión más de valores, donde podía empatizar la gente y entender de los míos contra los tuyos, ¿no? Y esa es una dinámica, y así son las narrativas de toda la literatura histórica. Al final. Y eso es lo que te permite. Tú tienes unos en todas las películas, en todas las narraciones desde la Odisea, tienes unos malos a los que te enfrentas, que tienes que superar. Todo esto entonces es muy difícil. Entonces, bueno, yo confío poco, desgraciadamente, en las posibilidades de los fact-checkers de convencer a la gente, ¿no? Y hay muchas evidencias que muestran que sí, que puede incluso generar efecto boomerang, ¿no? Si de pronto se considera que el fact-checker, por la razón que sea, es muy difícil que sea neutral o percibido como neutral, y el que del otro lado va a denunciar que es parte de los otros, si le va en contra, y por tanto... Y luego los facts son fáciles de pick and choose, ¿no? Puedes elegir un poco lo que te... Entonces, bueno... yo sí que soy gran defensor, por ejemplo, de tener pues, medios de comunicación, no muchos, pero de información básica pública, digo, modelo BBC antiguo, idealmente poco, televisión española relativamente bien, ¿no? Lo menos politizados posibles y lo más profesionalizados, donde tengas algunas referencias básicas, medio establecidas, donde sí que hay una jerarquía del conocimiento que te permita avanzar y no sea todo ruido de las tribus. Pero es muy difícil porque la gente los jóvenes ya no se informan abriendo O sea, la ventaja que tenías antes es que tú abrías un periódico. Sí, no, ahora es TikTok o es lo que sea. Claro, y tenías ahí todas las diferentes visiones, porque el appeal de los medios era el de convencer. Había pocos y tú quieres convencer al más amplio posible espectro de personas recibiendo la información. Ahora tu incentivo es elegir el nicho y afianzar el nicho. A cada uno diferente. O sea, exacto. La personalización, ¿no? Entonces, ese es un reto grande que tenemos, sí. Pero tampoco soy particularmente optimista en ese reto. Bueno, vamos con una reflexión que me parece muy interesante del libro que has comentado ya antes, el tema del evidence-based policies y todo esto, ¿no? Que al final voy a leer una cita del libro que me parece una reflexión clave que decís: casi siempre cuando uno estudia las propuestas un poco más de cerca se da cuenta de lo importante que es entender los matices, los retos de implementación, las cuestiones de economía política o los sesgos de comportamiento que pueden condicionar la efectividad de una política. Cualquier economista científico social sabe que si es intelectualmente honesto ha de estar permanentemente revisando muchas de las cosas que daba por descontadas. Por eso, más que tratar de derribar diques o saltar cielos, es más útil para todos acotar la ambición de nuestras propuestas, centrarnos en humildes mejoras posibles y en propuestas aterrizadas, medibles e implementables, ¿no? Esto, a ver, en las startups esto se asume claramente, ¿no? La prueba de error, el construir productos mínimos viables, es algo que, bueno, yo es algo por lo que peleé también dentro de McKinsey, porque McKinsey también tiene esa parte analítica estratégica tan relevante, pero luego la ejecución se considera un segundo paso menos relevante, ¿no? Entonces, yo abogaba por hay que pensar desde las trincheras, hay que hacer estrategia desde las trincheras, ¿no? Que es un poco una idea que a mí me parece muy potente y que todavía la veo que no está tan presente, ¿no? En política, por supuesto, pero tampoco en algunas corporaciones, se ha acostumbrado, esto viene mucho del software también, ¿no? Gracias al software al final puedes hacer mucho más prueba de error, entonces ahí pues merece la pena, ¿no? Y ¿por qué cuesta trabajar tanto así en políticas públicas? Yo sé que lo estás haciendo y hay muchos ejemplos, pero no es lo que se hace, ¿no? Y al final es una pena que no haya más de eso, que podría ser
pues, una solución a muchas cosas, ¿no? 3 cosas. Primera, digo muchas palabras en inglés no porque sea gilipollas, sino porque me he pasado 12 años, porque has dicho esto de evidence Pues policy. yo lo hago también, es que claro, te pones, lo he leído así y ahora tradúcelo, o sea, no es tan fácil traducir. Yo me he pasado 12 años fuera de España, trabajando todo el tiempo en inglés, estudiando, y entonces, digo, mucho, esto me pasaba en política mucho, era un drama. Pero la gente piensa que eres imbécil. En política es más la gente piensa que eres completamente imbécil. Y si no, otro. Y probablemente tienen razón, pero bueno. No, deja que empiece con un ejemplo sobre algo, y es muy honesto, sobre algo en lo que yo sí que he hecho un update de beliefs, ¿no? Una actualización de lo que yo pensaba, y que creo que hay que ser honesto, y es muy poco común encontrarte. No hay nada más perezoso, y esto habla mucho de lo que decíamos antes sobre las dinámicas de polarizaciones psicológicas y tribales y tal, que que las personas que siempre piensan lo mismo, sabes que pues sabe exactamente, sabe una nueva política, sabes exactamente lo que va a decir sobre esa política, ¿no? Entonces eso, y que jamás cambian de opinión, da igual la evidencia, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado con el salario mínimo, en parte, ¿no? O sea, nosotros en España, yo he sido, si te coges cualquier libro de primero de economía, entiendes que pues, si tú pones un salario mínimo por encima del salario de equilibrio de mercado, va a haber alguna gente que se quede sin trabajar, porque la demanda no va a machear la oferta, ¿no? Entonces, cuando tienes un país con tanto desempleo como España y tanto desempleo estructural, pues yo siempre he sido un poco escéptico a subidas de salario, porque dices, no, sí está muy bien, pero a lo mejor tendríamos que centrarnos más en el problema de la temporalidad, porque en realidad los salarios bajos vienen de que estás la mitad del año sin trabajar, pues estás enlazando contratos, y no tanto en subir el salario mínimo, porque además con tantas pymes que tienes, pues a lo mejor tienes en vez de tener 3 trabajadores, ya no puedes pagar los 3 y tienes que echar a 1. Entonces al final no te sale, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en los últimos tiempos el mercado laboral español ha mostrado un dinamismo extraordinario, con una subida extraordinaria del salario mínimo de más del 50%, y ha conseguido generar más empleos que nunca en este último periodo, más registrados en la Seguridad Social que nunca. Entonces, ha tenido un coste, esto lo evalúa el Banco de España, y es importantísimo que se haga. Seguramente en ausencia de las subidas hubiéramos tenido más creación de empleo, pero claro, es muy difícil explicar eso en el mundo, ¿no? Pero respecto a lo que dices, yo creo que uno de los mensajes centrales del libro, ¿no? De las políticas incrementales, y que creo que es tan importante en un país de tanto dogmatismo heredado y de tantos iluminados en las redes y en tantas partes, ¿no? Que son, no, yo soy un libertarian, y yo soy un true socialist, y yo soy y al final dices, oye, ¿por qué no hablamos de cosas concretas? Y esto también es una respuesta a polarización para mí, de las pocas que he encontrado que realmente son relevantes, ¿no? Si yo me pongo a hablar de si el Estado tiene que tener un rol más grande o más pequeño en la economía con cualquier político, probablemente no me voy a poner de acuerdo, porque cada uno tiene una visión distinta. Pero si en cambio nos ponemos a discutir sobre el diseño, esto me pasó en las negociaciones de gobierno, ¿no? Cuando tú hablas si lo que quieres es un complemento salarial, o lo que quieres es una subida de salario mínimo, o lo que crees que es mejor es un impuesto negativo. Sí, también menos ideologizado todo eso, ¿no? Que claro, estás ya más fuera. Claro, tú dices, no, ¿qué es lo que no estás de acuerdo exactamente? Sí. No, es que pienso que esto, bueno, pues después llegar a un acuerdo y negociar, y en base a eso. Y un ejemplo de esto, luego pasa también esta cosa grandilocuente, ¿no? Que esto es muy de señoros de... No, las grandes reformas de España. Me pasa mucho. Yo también me pensaba, hicimos un libro con Garicano, ¿no? En el que hablábamos de las 12 reformas que necesita España, ¿no? Luego el tiempo, seguramente también vas haciéndote un poco más humilde, ves que, como tú decías, ¿no? Realmente, desde el diseño de la política óptima que tú puedes tener, estudiando las evaluaciones que hay o analizando más o menos los incentivos económicos y tal, hasta cómo es en el mundo real, hay al menos 3 mundos muy importantes que hay que tener en cuenta. Uno es el de la economía política, que son los intereses, ¿no? Es decir, esto, ¿por qué no? Lo decíamos antes de las pensiones, ¿por qué no sucede? Porque hay unos intereses, probablemente de los insiders, que no quieren que suceda, y por lo tanto hay que entender muy bien eso. Hay un problema psicológico comunicativo, digamos. Tú tienes una reforma perfecta, pero que no puedas vender, o no puedas contar, o no seas capaz de contarla, o no se entienda. Eso nos pasó, por ejemplo, con el contrato único a nosotros. Entonces, hablamos del contrato único. Yo me pasé 4 años ahí contando el contrato único, que era una medida regulatoria, no vamos a entrar en el detalle ahora, para reducir la dualidad laboral, que era muy progresista en el sentido de que era una manera de aumentar
la protección media de los trabajadores en España muchísimo, subiendo la protección de los temporales de manera progresiva y con un índice creciente de protección laboral y de indemnización por despido. Desde el primer momento se estableció el marco comunicativo que aquella política era neoliberal y lo que sea, ¿no? Y regresiva a los trabajadores. Había unos intereses también mezclados de los sindicatos que no les interesaba que se hiciera un contrato único por varias razones que tampoco vale la pena entrar. Entonces, y luego hay un último problema que es el de implementación. A lo mejor llegas y consigues, y esto, pues, por ejemplo, pasa con me pasó con esto que le damos complemento salarial, que era el impuesto negativo, ¿no? Que es como una ayuda social que haces por Hacienda. Pues a los que ingresan por debajo de algo, en vez de no darles nada, o muchos de ellos ni declaran, lo que haces es, por debajo de determinado nivel de renta, por debajo de determinado umbral, todo es una devolución, o sea, les pagas. Pero diseñar esa política era muy complicado por la manera en que está montada Hacienda, porque la relación con la seguridad social establecida, también la parte de implementación de políticas. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, con todo eso tienes que ser muy humilde. El fine tuning también, ¿no? Porque tú ejecutas algo y, bueno, cuesta implementarlo, pero luego una vez que está implementado, es que a lo mejor lo tienes que retocar durante 10 años. Claro, mira, un ejemplo es al final eso es... Uno de esos es el ingreso mínimo vital, un ejemplo, ¿no? Donde tienes un problema de eso que llamamos take-up los economistas, ¿no? Que es que la gente no lo solicita, porque los que lo quieren solicitar no tienes la información sobre ellos, no sabes cómo llegar a ellos mismos no se preocupan y no tienes... Entonces, muy bien, una gran política que nadie pide. Los que la piden. Nos ha pasado con el bono social ahora. Acabamos de publicar un texto que pasa lo mismo. Un análisis de evaluación del bono social, que era, no, vamos a salvar la pobreza energética, y 8 de cada 10 serían potenciales beneficiarios no lo están pidiendo, y los que sí lo consiguen y los que sí lo están recibiendo son familias numerosas. Hay varios criterios. Uno es familia numerosa, que en realidad son de poder adquisitivo muy alto. La mayoría, por lo tanto, no sabemos si realmente es una política progresiva o regresiva la que. Entonces, y el ejemplo que ponemos para superar este tipo de... en vez de intentar aspirar a hacer grandes reformas, la gran reforma educativa, donde vas a cambiar la carrera profesional docente, vas a hacer la selectividad no sé cómo, y le vas a enseñar no sé qué. Oye, pues mira, ¿por qué no hacemos un programa de 5.000 millones de tutorías individualizadas que sabemos que tiene efecto, que está testado, que está pilotado? Yo creo que un cambio grande que tendrá que hacerse en España seguro en los próximos años, y por exigencia europea, es que antes de lanzarte a hacer una nueva política, pues como esta que hemos hecho en ingreso mínimo vital, por ejemplo, que es muy buena en muchas cosas, pero que tiene que mejorar, es forzar que haya al menos unos pilotajes básicos antes de comprometer miles de millones estructurales todos los años. Tú necesitas testar si eso funciona. Que eso te permite testar muchas más cosas. Correcto. Si empiezas a hacer pilotos, claro, no solo pilotos de lo que ya crees que lo vas a montar, sino puedes testar cosas que no necesariamente sabes si van a funcionar o no, pero puedes testarlas, ¿no? Exacto. Y sobre eso dices, bueno, pues oye, tiene un retorno tal, pues entonces sí. Y luego hay otra cosa muy importante, que es, una vez, que eso es la otra, ahora tenemos una institución que es la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que hace evaluación de políticas por mandato y por petición de los gobiernos. Cada vez lo hacen menos porque, claro, muchas veces les sale que las políticas no funcionan y algunas son políticas que ellos mismos han propuesto. Y hay otro problema de la política, de la economía política, digamos, de la evaluación, ¿no? Que es que, claro, tú tienes que querer saber para que te... Y luego que pase algo que sea más binding. Cuando sale una evaluación mala, por ejemplo, antes hablábamos de las políticas activas de empleo, si sale que las políticas activas de empleo no funcionan para reemplear a los trabajadores y te estás gastando 6.000 millones todos los años, pues alguna implicación, si lo te lo dice la autoridad responsable de evaluación en España, alguna implicación tendrá que tener. Sí. Entonces, y luego también como... O sea, que no se queden en las pruebas, es otra de las cosas clásicas. Exacto. Que al final, pues esto pasa mucho en los temas de GDPR o en los temas de banca, de vamos a montar ¿cómo es el nombre? Un sandbox. Un sandbox. Y los sandbox son, o sea, yo siempre me cabreo mucho con los sandbox, porque en realidad un sandbox es ponerte un sitio, mira, puedes hacerlo, pero hay un plan para cuando esto funcione, ¿cuál es el siguiente paso? Nadie tiene un plan. Todo el mundo quiere, montamos el sandbox. Ya, pero tú pruebas algo en el sandbox, funciona,
Y ahí se queda para toda la vida. O sea, Mm. nadie ha montado desde el sandbox algo potente. Tienes que Mm. tirarte a la piscina porque como vayas a través del sandbox, Ya, ya, estás ya. perdido. Sí, sí, eso. Porque además es el típico sitio donde todo el mundo tiene un montón de incentivos a contar cómo ha sido idea, quién ha montado el sandbox. Entonces, claro, se están montando proyectos en el sandbox. O sea, muchos incentivos a que aparezcan proyectos en el sandbox. Pero ninguno a que alguno del sandbox llegue a dar un siguiente paso. Porque claro, supondría cambiar la regulación. Si hay uno en el sandbox que funciona, ¿qué haces? Ya, 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 O ya. sea, tú Ya, pones en el sandbox porque está como al límite en un tema regulatorio de tal. claro, Lo pones ahí y luego en el momento que dices, no, ha funcionado increíble y no hay problema, ¿y qué hacemos claro, claro. después? O sea, ¿alguien tiene una idea de qué vamos a Claro, hacer? claro, 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 Eso claro. no, nunca había un plan para eso. No, es muy importante lo que dices y también innovación, entiendo, ¿no? De meterte en las trincheras. Para mí ha sido uno de los aprendizajes de mi vida más grandes, ¿no? Y también te hace más humilde, ¿no? Decir, oye, no, es que nosotros pensábamos, oye, yo tengo todas, esto es muy tecnócrata, ¿no? Yo tengo la solución, esto se da mucho además. Y suelen ser fracasos estrepitosos. Primero porque no seducen a nadie, decir, no, yo tengo la... Pero después porque tampoco son ciertos. Porque Sí. al final la negociación, el detail de la política es más complejo. Yo por eso creo que hay que huir de los... No, yo es que tengo la fórmula mágica y hemos sufrido muchos populismos en España. Y Sí, todo el las mundo... fórmulas mágicas no suele... no, esto de saltar los cielos, ¿no? Vamos a... Bueno, pues a lo mejor vas poquito a poquito, vas construyendo la escalera y si esta escalera pues no se rompe, pues vas al siguiente paso. Y esa es la manera de funcionar, creo, más inteligente. Pues oye, vamos a ir a la parte de ChatGPT, inteligencia artificial, que en junio publicaste un paper sobre la desigualdad que puede generar ChatGPT, algo así como que los que mejor lo aprovechan en realidad son los que ya son buenos, ¿no? Y no al revés. ¿Cuáles son las conclusiones principales? Bueno, o sea, aquí hay un mundo gigante que los que escucháis este podcast seguramente conocéis mejor que yo, pero que a mí me apasiona y me interesa muchísimo porque creo que es revolucionario los cambios que se vienen con todo esto. Y empieza a ver... la relación de la tecnología con la desigualdad es una relación compleja, histórica, ¿no? En las primeras olas de robotización y de computerización y con los ordenadores personales y tal, resumiendo mucho, lo que pasó es que tuvimos lo que en inglés se llama un skill bias technological change, ¿no? O sea, premiabas a estas nuevas tecnologías premiaban a los más listos, ¿no? A los que tenían más habilidades o más capacidad de complementarse con esas tecnologías, ¿no? Entonces, los que tenían alta formación, pues lo que hicieron es utilizar estas computadoras y estos nuevos softwares para liberar tiempo de cosas aburridas, como escribir una carta y mandar un email, y lo dedicaban a pensar y a generar más valor añadido. Eso es un poco lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Y las anteriores revoluciones industriales recientes, la robotización y tal, han afectado poco a los que estaban arriba de la distribución salarial y de skills y de educación, y mucho a los de en medio, que tenían trabajos más rutinarios, ¿no? Y más repetitivos, gente en cadenas de montaje, que eran fácilmente programables, ¿no? Que tú dabas un comando a tu algoritmo y ese comando, pues una tarea repetitiva la podía reproducir, ¿no? Y por otro lado, se ha dado este efecto en las últimas décadas de lo que llamamos polarización laboral, ¿no? En el que tienes muy protegidos a los de arriba, poco protegidos a los de en medio y bastante protegidos a los de abajo, que son prestadores de servicios interpersonales, por ejemplo, ¿no? Pues desde lo que sea, peluqueros, masajistas, coaches, lo que sea. Y ahora estas tecnologías hacen algo muy nuevo para mí. Entonces, ¿qué hacen? Ya no, es un poco lo contrario a lo que hacían las anteriores. Ya no aprenden porque tengan un programa que les indique lo que tienen que hacer. Aprenden por observación, ¿no? Y entonces esto les permite adquirir una información y un conocimiento de contexto que les permite improvisar, aprender cosas, Machine Learning Technologies y Generative AI, que no requieren que nadie les enseñe ni nadie les programe para hacer. Y esto es un enorme cambio para el mercado laboral, ¿no? Porque entonces ya superan una frontera, que era la frontera de la programación de tasks, digamos, y afectan a trabajos que eran impensables de verse afectados antes, ¿no? Trabajos creativos, programadores, abogados, que sean managers,
Entonces, esto abre un nuevo mundo en el que, básicamente, resumiendo mucho, hay dos implicaciones principales o dos tendencias de pensamiento por el momento respecto a la desigualdad o a los efectos que puede tener el mercado laboral, ¿no? Uno es ese, si por primera vez trabajadores de alto conocimiento y de altas skills van a estar afectados seriamente. Si ves los análisis de las industrias que ha hecho McKinsey, por ejemplo, Sí, sí. Y tienes otros... las tareas más afectadas, hay muchas tareas que van a que son tareas digamos, de profesionales de altos skills, ¿no? Y luego hay otro efecto relacionado, y esto pasa en algunos trabajos experimentales, que es que esto, pues por ejemplo, hay uno con consultores estratégicos, con 750 consultores estratégicos, no sé si es de KPMG en el que hacen muchas tareas de consultoría, ¿no? Y a unos les dan el chat y a otros no, y los asignan de manera aleatoria y ven qué pasa con esas tareas, ¿no? Unas tareas son escribir una memo para tu CEO de 500 palabras. Otra tarea es hacer un speech o que sea un pitch corto para vender el producto de no sé qué. Otra es el diseño otra es la estrategia de marketing, otra es lo que sea. Y encuentran que todos mejoran con el apoyo del chat, pero que mejoran mucho más los peores. Y lo mismo pasa, esto lo hicieron dos chicos de MIT, dos estudiantes de doctorado, con muchas tasks, ¿no? Tareas de middle professionals. Esto, pues escribir correos, tomar notas en una reunión, resumir textos. También pasa que hay este efecto compresor de productividad, que mejoran más los que eran más malos en la primera ronda o los que originalmente son de skills más bajas, ¿no? Esto es muy interesante porque es un nuevo mundo. Es de pronto, ostras, pues imagínate, no son tecnologías extraordinariamente bestiales para aumentar la productividad. Creo que los números que sacaba el informe de McKinsey era de que iban a añadir el equivalente en los próximos 15 años al PIB del Reino Unido al mundo, ¿no? Sino que además pueden generar un efecto igualador por primera vez. Y entonces eso, joder, es muy fuerte, ¿no? Si tú subes con este apoyo, ¿no? Con este copiloto. Entonces, y también te dice algo de la tecnología, que son más bien, esto es clave cuando piensas en tecnologías, si son más bien complementarias o si son más bien sustitutivas, ¿no? En este caso, habrá trabajos que se sustituirán, pero claramente son útiles como complemento, ¿no? Y entonces, en mi trabajo, que es absolutamente menor y que es un trabajo que yo estoy muy orgulloso y muy contento, pero que es también muy al principio, pues lo que hicimos fue aleatorizar en un concurso de debates la asignación del chat. Y los debates lo que tienen es que te exigen un nivel de conocimiento profundo de las cosas. No puedes copiar y pegar. O sea, es un discurso que te ha escrito la máquina. Tienes que tú interiorizarlo. Y es más realista, por tanto, ¿no? Es más parecido al mundo de una empresa o de un manager o lo que sea, ¿no? Y también requiere de sensibilidad social. Tú tienes que estar interactuando, seducir y convencer y persuadir al de enfrente. No es una máquina en un customer service. Exacto. Entonces, encontramos que los que tenían más skills, o sea, los que tenían becas de excelencia de partida, los que tenían mejores notas, los que lo hicieron mejor en la primera ronda, usaban mucho mejor el chat que los otros. Entonces, esto contradice un poco lo que te estaba diciendo. Sí. Entonces, lo bonito del paper es que muestra que, oye, que a lo mejor no es tan fácil. Y un mensaje, con esto te acabo de contestar, importante es que para entender qué va a pasar con estas tecnologías, con el futuro del trabajo, vamos a tener que mirar uno a uno. Tienen una frontera muy desigual, uno a uno las tareas que afecta y por tanto los empleos que potencialmente puede afectar, y también qué tipo de trabajadores, ¿no? Si son esta división más manuales, más cognitivos. Hombre, claramente los manuales probablemente menos, ¿no? Pero entre los más que son interpersonales o los más cognitivos analíticos, pues no es evidente y habrá que mirar caso por caso. Sí, sí, es verdad. Y luego la parte creativa, ¿no? Todo lo que es ya generativa de imágenes y tal. Sí. Pero ahí ya se ve, o sea, ya ha pasado con otros softwares antes, ¿no? Pero el tema de que llega un momento al principio en la que empiezan a usar pues esta tecnología, lo empieza a usar gente
que no necesariamente es la mejor haciendo fotografías o haciendo dibujos o haciendo tal. Entonces, claro, llegan a un nivel muy alto y dices, estos se están poniendo al nivel de los que realmente hacen bien fotografías. Pero cuando el que hace bien fotografías se pone a usarla, el salto que pega él es increíble. Ya se empiezan a ver vídeos de una calidad muy superior creativamente a los que se veían al principio, que eran los que están haciendo la tecnología, los que están ahí en la ingeniería, van probando cosas y entonces no tienen la capacidad de un Esa es una pregunta muy relevante, ¿no? de exactamente lo que está diciendo, o sea, de cómo va a funcionar la complementariedad entre los buenos. Yo no es evidente, ¿no? Claro, a lo mejor van a mejorar más. Si tú eres un inútil haciendo vídeos, de muchos amigos que se dedican a hacer vídeos para empresas, por ejemplo, ¿no? Sí, pero seguirás siendo un inútil, aunque tengas la... Harás cosas que están bien, pero luego cuando veas al que no era un inútil usarla, que habrá hecho una cosa, claro, no puedo llegar hasta ahí. Seguramente, porque al final tendrás que elegir entre... Seguramente claro, sí. Estará ahí, la competencia estará ahí, entonces pues acabará exigiendo... Pero si tú lo que necesitas es un vídeo de propaganda básica para Internet, claro, de 10 segundos, en el que... Claro, siempre puede estar más currado, siempre puede estar mejor hecho, siempre puede haber algo como... No sé. Ojalá sea así, en el sentido de que se premie, porque una cosa que tienen estas máquinas es que pueden aprender de los mejores también. Claro. Entonces... O irá evolucionando. Claro, el average no sé cómo funcionará, la verdad, pero claro, si tú estás entre los malos y la media es entre los malos y los buenos, pues tú vas a mejorar. Si tú estás entre los buenos, la probabilidad de que mejores mucho con esto, ¿sabes? Tengo la impresión de que no es tan grande porque lo que te dirá son cosas que no son, que a lo mejor ya te habían ocurrido. Esto pasa con los emails, ¿no? Se ve muy claramente en este experimento. Creo que depende, es lo que dices tú. Depende del task. Abarca tantas cosas que hay tasks que yo creo que sí. O sea, yo lo veo mucho en los generadores de vídeo y de imágenes. Ahí ya se empiezan a ver cosas que superan, o sea, que sí que hay un espacio para gente más creativa y para hacer cosas más creativas. Y yo creo que pues también pasará en las partes, no sé, en las novelas, empezaremos a ver otras cosas que son como de otra manera, ¿no? Veremos. Oye, pues ya estamos llegando a la parte final. Quedan 2 o 3 preguntas así rápidas. La primera tiene que ver con libros. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Si tuvieras que elegir uno. Aparte de los míos, probablemente el que más he regalado es la biografía últimamente, la biografía de Amartya Sen, que es este pensador indio, economista, ganador del premio Nobel. No eres el primero que lo recomienda, creo. Seguramente no. Y es muy bonita la historia personal de él, cómo se convierte en economista y cómo evoluciona su pensamiento a lo largo de su carrera. Muy interesante. Oye, otra pregunta tiene que ver con si tuvieras ahora mismo a tu alcance al mejor profesor de algo, ¿qué te gustaría aprender? IA generativa. Lo buscaremos. Sí, ahora tengo muchísima curiosidad por todo este mundo y sobre todo después de haber hecho esta investigación. Me parece un mundo que queda muy lejos, ¿no? Entonces... Oye, pues gracias. Ha sido una conversación súper interesante. Espero que hayamos dejado al menos algunos mensajes positivos, pero sí que viene bien para entender un poco dónde estamos y qué cosas se podrían hacer, ¿no? Y ya para terminar, la última pregunta, ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Mira, me ha venido a la cabeza Gary Cano, que es mi mentor, y porque pues, ha sido capaz de seguir su pasión y encontrar y disfrutar todo el tiempo haciendo lo que le gusta, ¿no? En la academia. Y luego en política, y ha sido muy libre, ¿no? Pero nada, gracias a ti por invitarme, ha sido un súper placer y está muy bien poder tener tiempo y que haya espacios como este para desarrollar un poquito las ideas, ¿no? Que en este tiempo tan rápido, en este mundo tan rápido, es un gusto. Espero que te haya gustado. Si quieres más, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás, además de los episodios, una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en www.intercambio-iónico.com y suscríbete.
Gracias a Google for Startups por dejarnos el espacio y ya sabes que puedes encontrarme en X, en @ION, Cuervas con V y M al final. Y para terminar, un agradecimiento muy especial para todo el que haya llegado hasta aquí.